Bien, entonces ya tenemos ahí pues nuestra presentación sobre el tema dinámica de la población y riesgos. Ahí dice riesgos, una disculpa, la voy a editar, el título, no me había dado cuenta, pero bueno, luego a veces pasa cuando uno está escribiendo muy rápido para que esté lista su presentación. Ahora sí, vamos a ver el primer subtema, que es el 3.1, crecimiento y distribución de la población. ¿Qué es el crecimiento poblacional? Bueno, hay que entender, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que la población está creciendo, ¿no? O sea, no hay duda sobre eso, ¿no? Y aquí nos dice algo muy importante. En el último siglo, el crecimiento de la población ha sido superior al de toda la historia demográfica de la humanidad. Es decir, hemos crecido más en el último siglo que en toda la historia de la humanidad, jóvenes. Entonces, ahí hay una implicación muy importante en cuanto, obviamente, a los recursos, en cuanto al espacio territorial, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque obviamente si se acaban estos recursos naturales, pues obviamente van a existir los problemas que ya empezamos a visualizar y que los vimos bastante el día de ayer, ¿ok? Y obviamente también pues en las relaciones socioeconómicas, en las relaciones emocionales, en las relaciones, etcétera, etcétera, en la población. Tenemos muchas problemáticas que se generan obviamente por el crecimiento poblacional, ¿estamos de acuerdo? Aquí no hay ningún problema. Ahora, fíjense bien, en los años 60 hubo quienes pensaron que el mundo había llegado a su límite del crecimiento demográfico. Es decir, en los años 60 la gente pensaba que ya habían ocupado toda la población y que ya no podía hacerse más grande, que ya era imposible que se siguiera siendo más grande la población. Nada más falso que eso, puesto que, pues como ustedes se habrán dado cuenta, pues todavía seguimos creciendo, ¿sí o no? Todavía seguimos teniendo un crecimiento, ¿ok? Y en los años 80 otros afirmaron que los recursos naturales eran suficientes para alimentar a una población en aumento y que además los avances científicos y tecnológicos permitirían un mayor crecimiento poblacional sin arriesgar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población futura. Es decir, finalmente se piensa que los avances científicos y tecnológicos también iban a propiciar un crecimiento poblacional, pero obviamente no se iban a arriesgar estas condiciones de vida. Lo vemos, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Obviamente, las vacunas pues, nos dieron un mayor tiempo de vida, una mayor calidad junto con las medicinas y por lo tanto seguimos creciendo como población, pero ya de alguna manera pues no hay un riesgo desde este punto que se pensaba en los años 80. Ahora, por ahí hay una teoría, por ejemplo, Thomas Malthus, por ahí del siglo XIX, afirmó que mientras la población crecía exponencialmente, él pensaba que la población crecía exponencialmente. ¿Qué significa eso? Que de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y así sucesivamente, ¿ok? Y sus condiciones materiales aumentaban en forma aritmética, es decir, de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa eso? Pues se piensa que de alguna manera, si hubiera ocurrido eso, pues prácticamente ahorita el planeta estaría totalmente poblado y sería prácticamente de alguna manera inhabitable por la explotación de esos recursos naturales. Ya no los hubiéramos acabado según la teoría de Thomas Malthus, lo que pensaba en esos años. Pero en la última década del siglo XX, desde otras propuestas como la huella ecológica, se afirmó que la humanidad había superado la capacidad de sostenimiento del mundo y se requería medio mundo más para garantizar su supervivencia. O sea, se pensaba o se piensa de alguna manera que nosotros ya necesitamos otro planeta para satisfacer nuestras necesidades. Pero vamos a entender algo. Obviamente, ahorita con este estudio de la población, vamos a darnos cuenta que en realidad tiene que ver más con un tema que se llama densidad de población que en sí con el poblar la Tierra por completo, ¿ok? El problema no va tanto por que esté sobrepoblado el planeta, sino va encaminado a la densidad de población. Es decir, en qué lugares o en qué zonas tenemos mayor cantidad de población, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, entonces, hablando de esto, de la distribución de la población, todos estos son antecedentes, ¿ok? Se calcula que un 25% de la superficie terrestre alberga cerca del 90% de la población mundial. ¿Qué significa? Fíjense bien, solamente el 25% de la superficie terrestre alberga la mayoría de la población. ¿Cuánto? El 90%. ¿Se dieron cuenta? O sea, no estamos ocupando todo el planeta.
Y nos comenta aquí que el 10% de la población se distribuye en un 75% de la superficie del planeta. ¿Qué les parece esto, jóvenes? ¿Lo sabían? Ok. Lo que indica que una parte muy pequeña concentra la mayoría de la población mundial. Entonces, no nos espantemos, no creamos a veces estas falsas cuestiones en las que, pues obviamente pensamos que el planeta ya está totalmente poblado y que ya no cabemos y que ya no podemos ir hacia ningún lado, que se está poblando y esto está generando problemas. Obviamente que en las ciudades, y lo vamos a ver ahorita con el tema de población rural y población urbana, obviamente que las urbes son las que están generando la mayor cantidad de estos problemas, pero la población rural, pues obviamente al tener pocos habitantes no tiene tantas situaciones como se presenta en el caso contrario del que les estoy hablando. Ahora, entonces, la distribución de la población en el mundo se relaciona con la existencia o no de los elementos naturales favorables para que una población determinada se desarrolle. ¿Qué significa esto? Que obviamente las poblaciones se van a ver mayormente concentradas en donde haya elementos naturales favorables, ¿ok? Por eso es que no están distribuidos en todo el mundo, porque si fuera así ya ocuparíamos, pues obviamente las montañas, ocuparíamos todos los desiertos, ocuparíamos todos los mares, y pues no es así, ¿verdad? No es así. Bien, vamos a ver este mapa. Quiero que ustedes observen en este momento este mapa y que nos concentremos en el mismo. Si ustedes se dan cuenta en este mapa, ahí nos dice dónde tenemos la mayor cantidad de habitantes. Ahora, la pregunta es la siguiente para todos y cada uno de ustedes. Me gustaría que me dijeran, así, sin analizar a detalle este mapa, ¿en qué continente tenemos la mayor concentración de la población mundial? ¿Dónde tenemos la mayor concentración de la población mundial? ¿Sale? Ustedes díganme, ¿en qué continente? ¿En el continente americano? ¿En el continente europeo? ¿En el continente africano? ¿En el continente australiano? ¿O en el continente antártico? Obviamente ahí no aparece. Pero ya Víctor, por ejemplo, ya nos puso también el asiático, al igual que Alexa. Ticia dice que en el europeo, y ella ve un poquito más en el europeo. Perfecto, ok. ¿Qué piensan los demás? Pues bueno, ahí ya vamos viendo que algunos ponen que el asiático, otros que el europeo, y bueno, está perfecto. Ahora, vamos a ver, Naomi también, pues la manera de preguntar, dudando tal vez, dice que el asiático. Perfecto, vamos a ver entonces. Va el siguiente dato para que lo comprendamos de mejor manera. El 50% de la población, así se los digo, se encuentra concentrada en Asia, ¿ok? El 50% de la población. ¿Qué quiere decir? Que el otro 50% se distribuye entre Europa, África, América y Australia, ¿ok? Vean cuánta cantidad de porcentaje, cuál es el porcentaje que se distribuye más en Asia. Por lo que alcanzamos a ver, tenemos más en Asia que en todos los demás continentes juntos, ¿ok? Y, por ejemplo, Alexa nos dice, de hecho, en China creo solo se pueden tener 1 o 2 hijos y no más. Efectivamente, ya hay un control de población, un control de la natalidad. Vamos a entender que la natalidad es la cantidad de personas que nacen en un periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, son países donde la natalidad es muy alta. Sobre todo, vamos a ver más adelante que la mayor natalidad se da regularmente en poblaciones o en países que están en vías de desarrollo, es decir, países más pobres, ¿ok? Bien, ahora, si ya si analizamos aquí, pues obviamente en esta tablita que tenemos del lado izquierdo, pues ya nos va indicando cuánta cantidad de población tenemos, ¿no? Por ejemplo, dice Ticia que en Francia te pagan por tener hijos, ya que es un país viejo. Tal vez no en Francia, bueno, no sé en qué parte de Francia, probablemente en algún poblado. Sé que no en Francia, pero sí sé que, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿cuáles son? Suecia, Finlandia, Islandia, por ahí sí hay algo de eso, hay algo de eso. Pero en Francia no tanto, Ticia. ¿Por qué te lo digo? Porque es un país, y ahorita lo vamos a ver, en la que hay mucha inmigración. Llegan muchas personas que migran ya sea de Asia o ya sea de África. Hay muchas personas que tienen origen africano o que, por ejemplo, vienen de Turquía. Hay muchos turcos en Francia. Ya, bueno, y obviamente de otros países, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay países como los países nórdicos donde como no hay tanta población, pues obviamente pues, no hay recaudación de dinero y por lo tanto pues se requiere personas que tengan hijos para que pues obviamente crezca la población y de esa manera pues habiten en mayor medida, ¿ok?
Muy bien. Así dice Alexa que así tiene hijos, exactamente. Perfecto, muy bien. Y hasta te dan pensiones, como dice Víctor. Muy bien, entonces, ahora sí, viendo la tablita que tenemos del lado derecho, ahí tenemos la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Si se dan cuenta, en un kilómetro cuadrado, obviamente el color rojo me está indicando que tengo más de 100. Entonces, en estos países obviamente tenemos mayor densidad de población. En los países asiáticos, también en Europa, alcanzamos a ver estas tonalidades rojas. Y, por ejemplo, menos de 1, pues son las tonalidades más claras. Entonces, si ustedes observan, pues realmente no estamos ocupando, no hay tanta gente como nos lo cuentan o como pensamos, ¿no? Que hay demasiada gente. En realidad no hay tanta gente. Lo que pasa es que se concentran en ciertos lugares. Lo estamos viendo claramente en este mapa, ¿verdad? Perfecto. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver entonces, ahora, vamos a pasar a ver qué es lo que está pasando más adelante. En las zonas frías es donde menos personas hay. Efectivamente, en las zonas frías, obviamente. ¿Por qué? Porque hay menores condiciones. Acuérdense que hablamos de factores naturales. Los factores naturales son los que favorecen que haya una población, que haya una mayor densidad de población. Por eso es que en las ciudades hay mayor gente y sobre todo, ahorita lo vamos a ver, en qué parte del país es donde tenemos mayor concentración de personas. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora lo que es población. ¿Qué es la población, jóvenes? He estado hablando de poblaciones, hemos estado hablando de el crecimiento de las poblaciones, de que cada vez hay más habitantes y la población está creciendo. Pero, ¿qué es una población? Hay que entenderlo. Hay que diferenciarla, por ejemplo, de comunidad, hay que diferenciarla de un grupo étnico, ¿sale? Vamos a entender y a comprender de manera específica que la población es un grupo formado por personas que viven en un determinado lugar. Entonces, no es lo mismo la población de China que la población de México, la población de Estados Unidos, son muy distintos. O incluso en el planeta general también podemos considerar que hay una población, ¿ok? Entonces, depende del lugar. Entonces, esta población la vamos a determinar por el grupo, como un grupo formado por personas y que se encuentra en distintos lugares o inclusive en todo el planeta, ¿ok? Ahora, eso es población, ese es el término población. ¿Cómo se diferencia con otro término que viene ahí abajo, que es la población absoluta? Bueno, la población absoluta es el número total de personas que habitan en un determinado lugar en un periodo específico. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo la población absoluta que tenemos en el año 2022 en la Ciudad de México o en el Estado de México que con relación al año 1980 en este mismo lugar. Aquí cambia, ¿verdad? El término. Entonces ya no vamos a hablar de población, sino vamos a hablar de población absoluta. ¿Cuántos habitantes había en los años 80 en la Ciudad de México o en el Estado de México? ¿Y cuántos habitantes hay actualmente en estos mismos lugares, ¿verdad? Ahora, pues vamos a verlo mejor con perdón, todavía me faltaba ahí. Bueno, y dice, esta se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. O sea, también se considera tanto la natalidad, acuérdense, lo acabo de mencionar, que es la cantidad de habitantes que nacen en un tiempo determinado, y la mortalidad, que es cuántos mueren en ese tiempo determinado, y los movimientos migratorios. O sea, la población absoluta va a variar de acuerdo a estos factores que estamos mencionando. Ahora, ¿cómo se diferencia entonces la población absoluta? Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Entonces, vean que cada año tenemos diferentes poblaciones absolutas, ¿estamos de acuerdo? En el año 2019, pues aquí tenemos perfectamente señalado que teníamos 125.9 millones de habitantes. Pero si ustedes observan, en el 2014 teníamos 119.71 habitantes, millones de habitantes. Si se dan cuenta con esta tablita, vemos perfectamente que en realidad no ocurre lo que Malthus decía, que el crecimiento era exponencial. Si ustedes ven, pues si fuera exponencial y pensáramos que, no sé, en el 2014 teníamos 119, 120, ¿qué quiere decir? Que en el 2015 deberíamos de tener, ¿cuántos? Tendríamos que tener 240 millones de habitantes. Y en el siguiente multiplicamos por 240, entonces tendríamos 480 millones de habitantes y obviamente pues ya llegaríamos al 2024 y ya sería insostenible, ¿no? La cantidad de habitantes. Esta gráfica me muestra perfectamente que no
el crecimiento no es exponencial. ¿Por qué? Porque Malthus no está considerando, obviamente, la natalidad, no está considerando la mortalidad y no está considerando la migración, ¿ok? Entonces, por eso es que no hay un crecimiento exponencial. ¿Vale? Ok, perfecto. Ahora, la población absoluta habla de un número específico de personas en un año y un lugar. Exactamente, Víctor. Habla de un número específico en un determinado año y en un determinado lugar, a diferencia del término población que lo maneja de manera general. Pues probablemente pueda decir, es que la población de China, ¿de qué año? ¿Quién sabe? ¿Ok? O puede decir, la población una población X en tal año, pero no me dice el lugar. O sea, ahí ya no estaríamos hablando de población absoluta, sino de población, ¿ok? Entonces ya estaríamos exactamente, en el 2024 ya estaríamos totalmente sobrepoblados, ¿ok? Entonces, bueno, ya ustedes acaban de ver que acaba de aparecer la alerta de los 10 minutos. Recuerden que a los 10 minutos nos vamos a tomar un refrigerio, agua. Si tú lo estás viendo grabado, pues igual, tómate un refresquito en ese corte y continúa con la clase. Perfecto. Ahora vamos a pasar, entonces, ya vimos población, ya acabamos de ver cómo se da el crecimiento poblacional, ya vimos población absoluta, y ahora vamos a ver el otro término que es población relativa. ¿Qué es la población relativa? Bueno, pues la población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupan un área determinada, ya sea en metros, kilómetros, millas, hectáreas. La población relativa refiere pues a la densidad demográfica. Vean cómo estamos asociando el término densidad demográfica con población relativa. Creo, para mí es más fácil aprenderme el término densidad demográfica, pero ya sé que está relacionado con población relativa, ¿ok? ¿Por qué lo asocio? Porque es más fácil para mí la densidad, porque yo entiendo la densidad desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, entiendo que una cantidad de partículas están en un volumen determinado. Obviamente, cuando es más denso es que ahí tenemos más partículas. Aquí en geografía estamos hablando de personas en un lugar determinado. No es lo mismo la densidad de la Ciudad de México que la densidad, por ejemplo, de San Luis, ¿no? O de Chihuahua, que es un estado muchísimo más grande. Obviamente que vamos a tener más cantidad de gente en una ciudad, en una urbe tan pequeñita como la Ciudad de México, ¿vale? Tenemos seguramente mayor cantidad de habitantes en la Ciudad de México que en Chihuahua, a pesar de que Chihuahua es muchísimo más grande, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos identificar densidad demográfica con población relativa. Ahora, ¿cómo calculamos el número de habitantes? Pues bueno, se calcula dividiendo, obviamente, el número de habitantes de una determinada zona entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Es decir, si por ejemplo tenemos 100 habitantes en promedio por kilómetro cuadrado, pues su densidad, su población relativa o densidad sería de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a verlo en una tablita para que sea más fácil de entender. Ok, aquí está el ejemplo, ¿no? Durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta era la densidad de todo el país en el 2018. Entonces, si nosotros nos vamos a la tablita, por ejemplo, aquí está 1990, 2000, 2010 y 2020. Entonces, aquí nos está diciendo que aproximadamente teníamos 64 habitantes, ¿sale? 64 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ok? Bien. Obviamente estas barritas, una gris y una más tenue, pues nos está diciendo las edades, ¿no? ¿De qué teníamos, qué edades teníamos más densidad? Pues bueno, tenemos más densidad de 5 a 59 años y poquito de 60 y más. Y después de 0 a 14 años, pues también tenemos poquito en comparación con el promedio de 5 a 59 años. Pero bueno, vamos a ver la población relativa en general, ¿ok? Esta población relativa en general de toda la población. Ahora, vean cómo se da la tendencia, vean la tendencia de la población relativa. En el año, ya del año 2020 hacia el año 2030 se cree que la población relativa va a disminuir, es decir, la densidad va a disminuir. ¿Qué factores? Pues no sabemos qué factores están determinando, ¿ok? Pero, pues supuestamente aquí va a disminuir. A diferencia de los años anteriores, por ejemplo, en los 90, en los 2000, en los 80, pues que iba en aumento.
Puede ser una razón, ¿verdad, Víctor? Puede ser el COVID, puede ser la migración, puede ser las enfermedades. Obviamente no sabemos aquí en esta tablita qué datos están analizando, ¿ok? Pero bueno, ahí está un ejemplo de población relativa. Recuerden, es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, o también llamada densidad de población. ¿Ok? Cualquiera de los dos términos es fácil de comprender. Bien, entonces ya vimos tres términos. Ya vimos lo que es población, ya vimos lo que es la población absoluta y ya vimos lo que es la población relativa o densidad de población, ¿ok? Ya entendemos esta parte, estos tres conceptos. Si hay alguna duda, acuérdense, pónganmela en el chat y si no, váyanme poniendo a qué nivel pertenecen. Si ustedes son muy buenos, pónganle una cobra. Si ustedes son buenos, pero obviamente todavía no llegan a la excelencia, pónganle un león en el chat. Si ustedes son, bueno, sienten que sí aprendieron, que sí van bien, pero que todavía tienen problemas o se confunden con los términos, pues pónganle un elefante. Y si de plano definitivamente son muy malos, recuerden poner, como siempre, su ratoncito, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, pues aquí las personas que están aquí en la clase en vivo, pues bueno, tenemos a Ticia que tiene obviamente su jaguar o un gatito, pero me imagino que se refiere a un león. Víctor, por ejemplo, puso una cobra. Daniela puso un elefante, Edwin un elefante, Naomi un elefante. Ok, quiere decir que entonces son, de alguna manera, vamos a pensar, son humildes, ¿ok? No quieren presumir sus conocimientos. Perfecto. Bien, entonces, bueno, hasta ahí vamos, creo que vamos, esperemos que vayamos bien. Vamos a darle velocidad y hacemos la pausa. Yo les indico cuando hacemos la pausa, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema que es ciudades y medio rural. Ok, Alexa, también un elefantito. Ok, ciudades y medio rural. Este tema está bastante sencillo. Creo que podemos diferenciar una ciudad de un medio rural, pero hay características específicas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora, las ciudades y los medios rurales son dos formas de apropiación de la naturaleza. O sea, ¿cómo se apropia de la naturaleza el medio rural y cómo se apropia la ciudad? Estamos de acuerdo que en la ciudad, pues obviamente nos apropiamos de manera muy distinta de los recursos y de lo que nos ofrece la naturaleza, en comparación con las personas que viven en medios rurales, donde prácticamente hay muy poca población, donde todavía no hay algunos servicios que se ofrecen en las ciudades y por lo tanto, pues obviamente vamos a ver diferencias significativas. Ahora, ¿qué pasa en el medio rural? Pues en el medio rural se realizan actividades propias del entorno, como son actividades agrícolas, pecuarias, forestales, y estas forman parte de las prácticas que los seres humanos realizan sobre la naturaleza. Por otra parte, en la ciudad se realizan actividades industriales, comercios, servicios que forman parte de prácticas humanizadas. ¿Ok? Estamos de acuerdo que son muy distintas las actividades del medio rural y las de la ciudad. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en las zonas urbanas? Hay que entender que pues, las ciudades generalmente se encuentran en la zona central o más favorecida geográficamente de un territorio. Vamos a verlo específicamente con México. Estamos aquí viendo claramente dónde tenemos mayor densidad de población, dónde hay mayor densidad de población. ¿En el centro, en el sur o en el norte, jóvenes? ¿Dónde ustedes están viendo mayor densidad de población o mayor población relativa? Porque aquí acuérdense, este término es población relativa. Estamos viendo la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Perfecto, entonces ahí ya Víctor, bueno, ahí ya lo anotaron, no sé quién fue, ya no vi el nombre, pero por ejemplo Alexa también nos dice que en el centro. ¿Ok? Estamos de acuerdo, ¿no? Se ve perfectamente en este mapa que el Estado de México y la Ciudad de México ocupan los primeros lugares. ¿Cuál es su densidad? Pues aquí no lo dice, 700 o más personas, más de 700 personas por kilómetro cuadrado. Un montón, ¿sale? O un montón de gente. Y ya más abajo, bueno, tenemos países ciudades más tenues que tenemos en un promedio de 300 a 700 habitantes por kilómetro. Si nosotros nos vamos hacia el norte, por ejemplo, lo que les decía, algunas ciudades como Chihuahua, como Nuevo León, como Sinaloa, Baja California, Sonora, pues no tenemos tanta población. Si nos damos cuenta, pues la población es un poquito es menos densa, tiene menor población relativa. De hecho, pues en algunas de estos estados que acabo de mencionar, pues es de 0 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad bastante baja. Y también si nos vamos al sur, pues por lo menos ahí tenemos un estado que también anda en ese promedio. ¿Vale? Entonces,
¿Dónde tenemos menor población? Pues obviamente menor densidad de población, pues en el sur y en el norte. No menor población, jóvenes, ¿sale? No tenemos menor población en el norte y en el sur, tenemos menor densidad de población. Obviamente tenemos mayor densidad en el centro porque, si ustedes se dan cuenta, los estados o las ciudades son más pequeñitas, ¿ok? Son mucho más pequeñas. Bien, entonces, vamos a continuar y, bueno, ya vimos esta parte. Estos datos son arrojados por el INEGI, obviamente. Ahora, en las ciudades se centran las actividades, bueno, ok, pero antes de pasar a esto, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con relación a este mapa, ¿no? Ok, voy a pausar, jóvenes que están en línea, bueno, aquí vamos a hacer una pausa, van a ver un corte y regresamos entonces, ¿ok? No, ustedes obviamente el corte ni lo van a identificar los que lo están viendo grabado, ¿vale? Entonces, bien, vamos a desconectarnos y regresamos. Bien, ahora sí, voy a avanzar, voy a seguir avanzando. Y vamos a ver de este lado. Bueno, dice aquí, en las ciudades se centran las actividades comerciales y la oferta de servicios. De igual forma, la mayor cantidad de población se ubica en estos territorios para aprovechar los beneficios que ofrece. Obviamente que al ser centros económicos, al ser centros donde hay un gran movimiento económico, pues las personas van a concentrarse en estos lugares, en las ciudades, ¿verdad? Porque hay mayor actividad comercial, hay mayor oferta de servicios, hay un flujo de efectivo más grande. O sea, por ejemplo, si tú quieres poner un negocio, pues la mayor población, pues más te van a comprar y por lo tanto vas a ganar más. No es lo mismo poner un negocio en la ciudad que ponerlo en un lugar rural donde prácticamente, pues tus clientes son muy pocos, ¿no? Porque la población rural, pues tiene una baja densidad. ¿Ok? Entonces, con base a esto, pues la superpoblación es un gran problema presente en las ciudades, jóvenes, no en el mundo. Entonces, pues los efectos los vemos en las ciudades, efectos contaminantes producidos por todas las personas que se concentran en estos lugares, pues los vemos evidentes. Y a veces pensamos, los que vivimos en las ciudades, que pues el problema es en todo el mundo y que es muy grave y que ya no cabemos, pero en realidad solamente se da en ciertos lugares, ¿no? Ok, y efectivamente, y por ende, pues mayor contaminación, mayor inseguridad, obviamente es más difícil controlar una población hasta cierto punto, obviamente por pues una historia geopolítica también ahí interesante, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, esto creo que no nos queda lugar a dudas de cuáles son las zonas urbanas. Ahora, pues las zonas rurales, ¿cuáles son? Pues las que siempre están aledañas o más retiradas a estos centros, ¿vale? A estos centros de actividades urbanas. Las actividades comerciales y la oferta de servicios es mucho menor, estamos de acuerdo, lo que representa el problema de estos asentamientos. O sea, por eso también no hay tanta gente. Al no haber actividad comercial, al no haber actividad económica, pues mucha gente migra de estos lugares y obviamente si de por sí tenían poca población, al no haber oportunidades de acuerdo al estilo de vida, al modelo económico que se está manejando en el planeta, pues obviamente que tienen que ir hacia otro lado, ¿no? Hay que ir a otro lugar donde sí pueda yo obtener un beneficio económico. Ahora, pocas o ninguna fuentes de energía eléctrica hay en estos lugares y pues si bien les va, hay agua potable, regularmente está sacada directamente de pozas, no suele ser entubada, pero bueno, en algunos lugares obviamente va habiendo un crecimiento, ¿no? Porque obviamente pues a veces las poblaciones también van creciendo ahí. Y la forma de vida es muchísimo más tranquila y pacífica debido a que su población también es menor. Como que vemos a la gente cuando vamos a una zona que no hay tanta población, pues la vemos un poquito más relajada, más tranquila. En cambio, cuando vamos a la ciudad, pues vemos que todo el mundo anda a prisa, ¿verdad? Bien. Entonces, pues esto es lo que pasa en las zonas rurales. Perfecto. Bueno, pues hasta ahí vamos bien, creo que vamos bien. No sé si haya alguna cuestión, algo que quieran agregar, aparte como lo que nos comenta Víctor, por ende, mayor contaminación. Bueno, esto ya lo había dicho, las zonas rurales no son lo mismo que un pueblo. No son lo mismo que un pueblo, definitivamente no. No, Víctor, porque lo que consideramos un pueblo también se puede considerar una población urbana. ¿Qué características tiene? Pues ya lo vimos. La principal, pues tiene que ver con la densidad de población, con los servicios que se ofrecen y, pues, por ejemplo, un pueblo pues ya puede tener todos estos servicios, puede tener una densidad de población alta y obviamente esto no se consideraría una zona rural, ¿sale? Una zona rural tiene características en las cuales todavía no llegamos a ese nivel de población urbana, ¿sale? Una densidad de población muy baja,
no hay servicios como agua, luz, teléfono, internet, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues todavía se considera una zona rural. Sabemos, tú seguramente, Víctor, que has viajado, pues hay pueblos donde obviamente tenemos una gran cantidad de población, y tenemos los servicios perfectamente disponibles. Entonces, una población no es lo mismo, un pueblo, perdón, no es lo mismo que una zona rural, ¿ok? Vamos a tener mucho, mucho cuidado en esto. Por ejemplo, Ticia ya nos pone que aquí Kiko va como un ratoncito. ¿Por qué, Ticia? Pues pregúntanos, por favor. Pregunta aquí, recuerden que ustedes pueden aquí, la gran ventaja que ustedes tienen de estar en estas sesiones en vivo, pues es que ustedes pueden preguntar, ¿sale? A diferencia de otras personas que pues no, obviamente cuando ven la clase, pues ya ni saben bueno, no saben cuál es la respuesta a la duda que les surgió en este momento. Entonces, ustedes aprovechen, porque ustedes tienen la gran ventaja de estar aquí en este curso completo, ¿ok? ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente tema. Espero que en este tema, todos me saquen 100% en sus respuestas en la segunda y última prueba, ¿ok? Bien, voy a tratar de ser lo más claro posible. Vamos a ver lo que es la migración. Vamos a ver lo que es el tema 3.3, migración de la población. Migración, ¿qué significa migración? Para empezar, hay que entender que a lo largo de la historia, diversos grupos humanos han ido de un territorio a otro, buscando condiciones climáticas agradables, suelos fértiles y mayor seguridad, entre otras cosas. O sea, siempre los humanos hemos estado viajando de un lugar a otro, buscando ¿qué? Pues las mejores condiciones climáticas, las mejores condiciones naturales, las mejores condiciones de recursos, etcétera, etcétera. Ahora, hay que ver que actualmente la migración tiene una implicación muy importante en las poblaciones, ¿ok? Así, efectivamente, así como también como, bueno, las aves y obviamente otros organismos. ¿Qué es la migración? O sea, ya simple y llanamente es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Regularmente nos movemos por eso. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, la gente que vive en un lugar, en una casa, tiene que moverse a su lugar de trabajo. Y si está muy lejos, pues ya definitivamente esa casa que tenía, pues ya la deja y se tiene que ir a más cerca de su trabajo porque no es sostenible, ¿ok? Entonces, actualmente, la migración, pues, es un desplazamiento que se da principalmente por causas económicas y sociales, ¿ok? Ya no tanto por la disposición de recursos, porque, pues, obviamente, pues, que en las ciudades ya tenemos esa disposición de recursos. No tenemos ya que plantar, no tenemos que hacer cultivos, no tenemos que hacer ganadería, porque, pues, obviamente, todo esto llega a los centros comerciales o a los centros urbanos, ¿ok? Entonces, este desplazamiento presenta dos momentos. Vamos a entender que hay dos momentos. Uno, la persona que se moviliza desde el lugar de procedencia a otro posee la calidad de migrante respecto al lugar que deja. Entonces, cuando tú te vas de ese lugar en el que estabas viviendo, pues se dice que eres un emigrante, te estás yendo del lugar donde vivías y te conviertes en un emigrante, ¿ok? El otro momento es cuando llegas al lugar de destino y a esa misma persona se le considera inmigrante, es decir, las personas que te ven llegar te van a decir que eres un inmigrante, como los gringos dicen, es que los inmigrantes, y nosotros en cambio les decimos emigrantes, se fueron de México para llegar a Estados Unidos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué tipos de movimientos podemos tener? ¿Qué tipos de movimientos migratorios? Como ya lo mencionamos, pues un emigrante se da cuando el individuo deja su lugar de origen y obviamente se va a otro. Entonces el término emigrante proviene del latín y significa marchar fuera de su pueblo. O sea, es un problema bastante grave que te vayas de tu lugar y tengas que ir a otro a buscar una vida mejor. Entonces te conviertes en un emigrante. En cambio, cuando ingresas, ¿vale? Cuando ingresas de un lugar y te instalas en un nuevo territorio, pues las personas te van a ver como un inmigrante, ¿ok? Nosotros, ahorita que por ejemplo llegan los ucranianos porque pues tienen una guerra, pues nosotros los consideramos inmigrantes, ¿ok? En cambio, las personas que se van a Estados Unidos, a Canadá, a todos estos países de mayor desarrollo económico, pues los consideramos emigrantes, ¿ok? Y no es lo mismo un inmigrante, un emigrante que un refugiado. Hay ucranianos que vienen como inmigrantes,
pero hay otros que también vienen como refugiados. Ahora, ¿cuándo se les da esta parte? Pues bueno, cuando un individuo deja su lugar de origen de manera forzada, es decir, pues como lo que pasa con las personas que están dejando sus lugares, ahorita que ya está la guerra y ya forzosamente tienen que refugiarse en otros países, ¿ok? Porque pues obviamente son situaciones que amenazan su vida. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de migración tenemos de acuerdo al tiempo? Pues bueno, pueden ser definitivas o temporales. Este movimiento se define entonces por la intención que tenga la persona de desplazarse del sitio y si lo hace con carácter temporal. Por ejemplo, aquellos que están en la frontera norte, por ahí en Tijuana, y que simplemente pasan a Estados Unidos, emigran a Estados Unidos de manera temporal para realizar algunos trabajos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después regresan. Entonces, este es un carácter temporal, ¿ok? Entonces, eso lo entendemos regularmente cuando pues, se hace por trabajo o una estancia de investigación o qué sé yo, ¿no? Por simple turismo. Perdón, el turismo no, ese es un muy mal ejemplo. El turismo es turismo, ¿ok? No se confunda con migración. Ahora, o lo hace de manera definitiva, por ejemplo, cambiar de residencia de un estado a otro. Cuando cambiamos de residencia de un estado a otro, entonces estamos considerando que ya sería una migración de tipo definitiva, ¿ok? Bien, entonces sería. Ahora, también hay migraciones voluntarias o forzadas. Este movimiento se refiere a la voluntad de la persona que cambia de residencia, puesto que en unos casos el movimiento es una decisión personal. En algunos lo hacen porque pues, quieren tener una mejor calidad de vida, ¿vale? O, por ejemplo, cambiar de residencia para estar cerca de una universidad a la que se desean asistir. Pero por otra parte, los movimientos obligados por el entorno en el que se vive, como por ejemplo cambiar de residencia para encontrarse en un lugar porque se está extorsionando en ese lugar de origen, pues ahí sería un cambio forzado, una migración forzada, ¿ok? Sea por otras personas o por condiciones climáticas del lugar, efectivamente. Entonces, tanto naturales como sociales, pueden hacer que cambiemos de manera forzada de ese lugar o puede ser voluntario. ¿Ok? Estos serían los tipos. Entonces ya vimos. Ahora, pueden ser internos o internacionales, es decir, pueden ser dentro del país, por ejemplo, bueno, aquí refiriéndose a los movimientos que se hacen dentro del país, como el estado, de un estado a otro, ¿ok? De un estado de la República a otro, ¿ok? Y pueden ser también internacionales, implica que el movimiento se da entre países, por ejemplo, de México a Estados Unidos, ¿ok? Estos son los tipos. ¿Perfecto? Ahora, no sé si está ahí alguna duda. Si hay alguna duda, acuérdense de mencionarla en el chat para que no nos vuelva a pasar en la prueba de la cobra, que ya cuando los pongo en la prueba de la cobra ya no saben qué contestar, ¿vale? Bien, vamos a pasar entonces, si es que no hubiera alguna duda, flujos migratorios, ¿ok? Perfecto. Muy bien, Víctor. Entre los principales flujos migratorios destacan la migración de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados. O sea, aquí no hay duda, ¿no? Hay países en vías de desarrollo o países pobres que buscan ir hacia países desarrollados, países ricos. Muy bien. Perfecto. Ok, Alexa dice que pobre. Perfecto. Ticia, ok, otra vez un león. Muy bien. Y otro flujo migratorio importante es el movimiento por conflictos sociales en todo el mundo, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, la migración de los medios rurales hacia las ciudades en todo el mundo es de los más comunes. Dentro del país, ese es el tipo de migración que más se da. Estamos de acuerdo, ¿no? Entre medios rurales hacia las ciudades. Bien, entonces puede ser de los dos tipos, de un país a otro país o de una ciudad a otra ciudad o de un medio rural hacia una urbe. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la migración? Hay consecuencias. La principal ya la vimos, ¿no? Es en la población, es en la población relativa y también en la densidad de población también vamos a tener un cambio, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, aparte de estos efectos, pues bueno, los lugares de atracción y expulsión de los grupos migratorios traen consigo varias consecuencias, tanto positivas como negativas, mismas que a continuación vamos a continuar, ¿ok? Vamos a comentar. Hay aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues las principales consecuencias para el lugar de migración se encuentran en la disminución de la sobrepoblación. Es decir, del lugar de donde se fueron, pues puede ser que estemos evitando la sobrepoblación. Hay entrada de remesas, es decir, dinero que viene desde los otros países hacia el país de origen de la persona.
reducción de la sobreexplotación de los recursos naturales, obviamente del lugar que dejaste, y el aumento de la venta de productos nacionales del país de origen en los países de destino, ¿no? Obviamente esas personas pues se llevan productos que tenían en sus países de origen hacia otros. Y eso pues permite que haya un mayor crecimiento. Ahora, en el lugar de inmigración, es decir, donde, obviamente, donde están llegando, pues los aspectos positivos son llegada de personas jóvenes en edad de trabajar a un lugar donde predomina la población vieja, como lo que mencionábamos, que te pueden pagar por vivir en Finlandia, en Suecia, en Suiza, en todos estos países donde hay una población muy baja. Y obviamente, pues si tú vas a estudiar, pues obviamente que a la población le interesa que lleguen personas preparadas o que se quieran preparar o que sean trabajadoras y por lo tanto eso permite una mayor diversidad cultural y un incremento en el consumo debido al aumento de su población, ¿sale? Entonces, obviamente, entre mayor gente haya, pues más flujo de efectivo y la economía puede aumentar también, ¿ok? En el lugar de inmigración. Ahora, que también hay aspectos negativos, jóvenes. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Pues obviamente las consecuencias negativas pues son para el lugar de migración, entre los aspectos negativos para estos lugares de migración, pues obviamente que al emigrar la población joven en edad de trabajar, pues las poblaciones se quedan deshabitadas, ya no tenemos personas jóvenes que puedan trabajar y solamente se quedan ancianos, mujeres y niños, por lo que la actividad económica puede verse afectada, ¿ok? Al igual que la desintegración familiar. Lo vemos mucho en estos lugares donde pues los papás migran a Estados Unidos, pero dejan a sus familias desamparadas porque ya no ni siquiera les entregan las remesas. Entonces, pues estas familias se quedan desprotegidas y por lo tanto eso genera problemas en estos lugares. Otro efecto, pues es la llamada fuga de cerebros. Cuando hablamos de personas que se van a estudiar a otro lugar, pues es que ya dejan el país de origen y entonces esta capacidad intelectual la están aprovechando los países que les permiten llegar a estas personas. Y eso no es muy bueno porque pues si ya aquí estudiaron, se prepararon y de repente llegan a otro país, pues ya simplemente ellos bien fácil, yo ya lo tengo preparado, me lo quedo y tu país de origen de esta persona no nos interesa, quédate sin él y nosotros nos llevamos estos talentos, ¿ok? Entonces, así tenemos un gran problema. Ahora, ok, depende mucho de la cantidad de personas que migran, exactamente, cuánta cantidad de migre. Ahora, los aspectos negativos en el lugar de inmigración son la formación de grupos étnicos completamente segregados o marginados. Vemos que hay grupos que definitivamente están segregados o que son marginados, son discriminados, como lo vemos, por ejemplo, cuando llegan aquí los centroamericanos, los cuales, pues en muchas ocasiones, pues no se les acepta y se les margina o se les discrimina y por lo tanto, pues eso los afecta, obviamente. Ahora, también la disminución de salarios, ya que por lo general los inmigrantes aceptan un salario inferior al que recibe la población local, que es lo que pasa cuando los mexicanos se van a Estados Unidos y les dan un pago, sí, bueno para ellos, pero definitivamente disminuye de cualquier manera, en general, los salarios de toda la población. Entonces, pues también hay aumento de necesidades de servicios educativos, médicos, el incremento de importaciones de productos de los lugares de procedencia de los inmigrantes y la salida de dinero a los lugares de procedencia de los inmigrantes. Es decir, a veces el dinero solamente fluye en el país donde se encuentran y ya no regresa al país de origen, ¿no? Entonces, ese también sería un aspecto negativo. Ok, algunos países solo son escuelas. ¿A qué te refieres, Víctor? Ok, no entendí, pero bueno, perfecto. Entonces, no sé si dudas hasta este tema, el tema 3.3, porque vamos rápido, estamos poniéndole un poquito de velocidad porque quiero acabar con los dos últimos temas y regresar a hacer la prueba, ¿ok? Vamos a pasar al tema 3.4. Muy bien, ahí ya veo que Alexa anda con todo, perfecto, no le está costando trabajo este tema, muy bien. Vamos a ver riesgos y vulnerabilidad de la población, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a cambiar un poquito el panorama de la migración y vamos a entrar en una cuestión que son los desastres que afectan a las poblaciones, tanto de origen natural y humano, ¿ok?
Entonces, los procesos naturales hay que entender, ya por ahí vimos un poquito acerca de fenómenos y toda esta cuestión. Procesos naturales, las acciones humanas son factores de riesgo de desastres, jóvenes, ¿sale? Y en ocasiones estos son resultados principalmente de la incapacidad de respuesta de una sociedad ante efectos destructivos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, en un temblor no tenemos la capacidad de responder inmediatamente, o en un huracán, o en un incendio forestal, pues obviamente nuestra capacidad se ve disminuida con relación al efecto que se provoca en la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos un gran problema. También, ante estos efectos destructivos de un proceso natural o un accidente provocado por la acción humana, en un momento y espacios determinados y en ciertas condiciones socioeconómicas, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes, obviamente, factores que pueden provocar un desastre. Principalmente son naturales, pero otros son provocados por el hombre, ¿ok? Y estos pueden considerarse como de tipo geológicos, como un temblor, como un terremoto, ¿ok? Como una erupción volcánica que puede provocar también un sismo, pueden ser hidrometeorológicos, como un huracán, pueden ser químicos, como un desastre nuclear, o como contaminación de algún producto de alguna industria, o pueden ser sanitarios cuando obviamente no hay un buen manejo de los residuos biológicos infecciosos, ¿ok? Entonces, pues estos factores van a afectar a las poblaciones de manera directa, ¿ok? Sobre todo cuando los gobiernos no tienen la capacidad de pelear en contra de este tipo de cuestiones, ¿ok? Bien. Vamos a ver qué me avanza. Aquí ya no sé qué pasó. Está marcando aquí algo medio raro. Ok, bueno, mientras veo lo que dice Víctor, dice, creo que China o Japón, si vas a irte del país, te piden un contrato que debes trabajar en su país primero durante X años para después poder irte. Efectivamente, Víctor, efectivamente. De hecho, esto también pasa en... Déjenme ver porque no puedo avanzar aquí. Esto también pasa en México. Por ejemplo, ojalá que ustedes lleguen a una buena universidad y que tengan la posibilidad de irse a un intercambio. Y, por ejemplo, si ustedes se van de intercambio, vamos a pensar que les dan una beca. Y esa beca se las da el CONACYT o se las da alguna instancia del gobierno, ¿ok? Les da una lana, un dinero para irse a ese país. Ya una vez que llegan ustedes a ese país, pues dice, alguien les ofrece, dicen, oye, pues es que veo que eres muy bueno, oye, ¿no te interesa quedarte aquí en el país? Y ustedes, pues obviamente, pues si les ofrecen una buena oportunidad económica, pues lo van a aceptar, ¿ok? Entonces, esa parte no la acepta el país, obviamente tienes que regresar porque ya te pagaron, ya te dieron para ti. Bien, vamos a pasar al último tema que es 3.5, zonas de vulnerabilidad para la población, ¿ok? Ya vimos obviamente pues cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son los desastres, todo esto lo hemos ido viendo desde tectónica de placas, desde la explotación de los recursos naturales y cuáles son las consecuencias, pero también debemos entender que hay zonas de vulnerabilidad, que es el grado de fragilidad de una población frente a un desastre, ¿ok? Esto regularmente ocurre y está conectado con el tema de poblaciones, ¿no? Cuando tenemos una población demasiado grande, empiezan a ocuparse sitios de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, como los cerros, donde pues obviamente estos se pueden deslavar y por lo tanto pues las personas que están ahí pueden perecer, pueden morir, ¿ok? Entonces, pues este es el grado de fragilidad, ¿verdad? La vulnerabilidad es el grado de fragilidad de una población frente a un desastre. Entonces, esta fragilidad tiene que ver con los tipos de riesgo, su incidencia en un lugar y con aspectos sociales como la infraestructura urbana. También esta situación se da, pues obviamente, porque los gobiernos no hacen buenas obras públicas y también pues, se provocan accidentes como el que pasó en la línea de Tláhuac, la línea 13, me parece, la línea dorada. ¿Sale? Donde obviamente por una negligencia, por un mal trabajo, pues obviamente que las personas estuvieron en esta vulnerabilidad por no haber hecho una buena construcción, una buena planeación, una buena utilización de la infraestructura. ¿Ok? Bien, entonces, también vuelvo a repetir, el crecimiento de estas zonas urbanas, de estas áreas urbanas, sumado al cambio climático, pues va a aumentar día con día la vulnerabilidad de las poblaciones. Cada vez vemos más desastres. Apenas hace poco estábamos viendo un fuego descontrolado en Morelos, en el Cerro del Teposteco, y
que al parecer fue provocado por un humano. Entonces ahorita ya supuestamente agarraron a esa persona, pero el desastre que provocó pues ya es prácticamente irreversible. Lo que acaba de ocurrir ahí es un problema irreversible, ¿vale? De daños que no tenemos ni idea, ¿vale? Por una tontería. Entonces, ante estos desastres de origen natural, pues los países, obviamente, sobre todo pobres, pues son los más afectados, ¿no? Por la intensidad y frecuencia de estos desastres y obviamente, pues es más difícil recuperarse. No es lo mismo que en Japón, que tiembla cada rato, se recuperen rápido porque es un país desarrollado que tiene gran economía, a México cuando ocurre un temblor rara vez, pero cuando ocurre cuesta más trabajo recuperarse del mismo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, prácticamente pues con esto podemos entender. Ahora, por ejemplo, dice Víctor, las poblaciones que están en montañas o precipicios son muy riesgosos. Sí, depende sobre todo cuando no hay una comprensión de lo que hay en el suelo, en el subsuelo. Si el piso es obviamente de cierto material, por ejemplo, de tierra solamente, pues obviamente que con mayor facilidad va a derrumbarse. Pero si es de roca, si es resistente, si tiene cierta fuerza, cierta estructura más difícil de romper, pues obviamente que es un buen lugar para construcción, pero hay lugares en donde no se hace una planeación urbana y simplemente la gente se mete a esos lugares y le vale, ¿no? Y luego aparte quitan los árboles, pues no hay fijación de la tierra, empieza a haber inundaciones y eso genera más problemáticas, donde se combinan una serie de factores, las negligencias de políticos, de gobernantes, obviamente pues la incapacidad intelectual de ciertos especialistas, de igual manera la ignorancia de los pobladores y obviamente las necesidades también de las personas y que aparte pues no controlamos cuándo vaya a ocurrir un accidente, ¿no? Esa sería la otra situación. Perfecto, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pusieron ustedes en el chat. Dice, por ejemplo, muy bien. Víctor dice, incluso cuando se va a acampar, si se deja algo tan pequeño como un pedazo de vidrio, puede ocasionar un incendio. Efectivamente, es tan vulnerable, son tan vulnerables los bosques que pues, se puede provocar fácilmente un fuego descontrolado. Y eso que en Japón y China llegan terremotos de más de 9 grados. Efectivamente, en Japón y China tiembla más, pero sobre todo en Japón se recuperan más rápido, porque aparte, pues como ya saben que estos temblores ocurren muy seguido, pues de alguna manera ya están preparados para volverse a recuperar. Ya hay un presupuesto destinado para recuperarse estructuralmente hablando. ¿Ok? Bien. Entonces, pues bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna cuestión que quieran ustedes aclarar, que quieran aportar. Si no la hubiera, pues vamos a pasar, con esto terminamos, digo, para los que están en la clase, están viendo la clase grabada, pues bueno, aquí terminamos, voy a dejarles ahí unos cuestionarios que estamos haciendo en la clase en vivo para que tú los hagas también en tu casa y con tu tiempo determinado, ¿ok? El día de los resultados yo ni siquiera quería ver, estaba muy nerviosa, entonces le dije a mis papás, ¿saben qué? Tengan mi folio, ustedes chequen y ya nada más me dicen. Pero ya después me dijeron, no, sí, te quedaste y todo, y se emocionaron y ya me abrazaron, la verdad. Pues el puntaje que tuviste es un puntaje muy alto. Sí, pues igual, muchas gracias a usted. La verdad es que el curso lo recomiendo al 100.